Buenos días a todos. Es un placer estar aquí presentando esta ponencia inaugural. La verdad es que el aforo que tenemos aquí es impresionante y muestra, en cierto modo, la relevancia del tema de esta jornada para nosotras, enfermeras, para nuestra disciplina y para nuestra profesión. Quería dar las gracias al Colegio de Enfermería, Ana, Pilar, por invitarme y darme esta responsabilidad de abrir esta jornada, la 20ª, además, que es un número bastante redondo, y encima en Pamplona, mi ciudad natal y una ciudad en la que yo me he formado mucho, ¿no? Hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Vamos a hablar de la innovación y el compromiso de la investigación en procesos crónicos y cómo podemos utilizar la investigación para poder manejar la complejidad de los cuidados. El objetivo que tenemos para esta ponencia es explorar los conceptos de multimorbilidad y complejidad. Brevemente, estoy convencida que todos sabéis en qué consisten. Y luego el impacto de la investigación aplicada en salud y en cuidados y cómo puede esta investigación ayudar a diferentes profesionales, o sobre todo enfermería, para manejar la complejidad. La Organización Mundial de la Salud define procesos crónicos o enfermedades crónicas como aquellos que son procesos o enfermedades de larga duración, estamos hablando de meses y años, de progresión lenta, que no se contagian y que además están asociados a un alto nivel de discapacidad. Si vemos lo que la OECD publica con respecto a las estadísticas, los números son bastante alarmantes. Aquí lo que veis en la diapositiva es un diagrama de barras con diferentes países de Europa y el porcentaje de personas mayores de 65 años que tienen multimorbilidad, es decir, 2 o más procesos crónicos en la misma persona. Veis España con unas cifras bastante elevadas, casi acercándose al 50% de la población de 65 años o más. Esta otra figura muestra los niveles de discapacidad que esos procesos crónicos pueden ocasionar, ¿no? Y cuántas personas tienen elevados niveles de discapacidad asociados con ellos, ¿no? Y también ves ahí las cifras de España, que son elevadas y que obviamente nos preocupan. Si vamos a Reino Unido, las cifras son incluso peores. Múltiples causas, ¿no?, que tenemos en el país. Estamos hablando de 29 de 69 millones tienen aproximadamente una enfermedad crónica en todas las edades. Si ya nos centramos en la multimorbilidad, estamos hablando de 14 millones de personas en todas las edades. Y si nos vamos a las personas más mayores de 65 para arriba, nos encontramos con 3/4 de esa población mayor tiene multimorbilidad. Esto es gravísimo y no parece que vayamos a ir a mejor por el envejecimiento de la población y también hábitos menos saludables. Cuando estamos hablando de los procesos crónicos, hay algo clave que también tenemos que pensar, que es quizás algo más invisible, pero que también lo tenemos ahí y que impacta en nuestro trabajo, en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en todo el mundo, ¿no?, que es todo lo que son los costes directos asociados con los procesos crónicos. Estamos hablando pues, asistencia a consultas, consultas especializadas, atención primaria, ingresos hospitalarios no planificados, consultas de salud mental. Todo eso es bastante más elevado en personas con procesos crónicos. Y no nos tenemos que olvidar de otro tipo de coste también asociado a estos procesos, que son los costes indirectos. Estamos hablando de absentismo laboral, personas con procesos crónicos que no se sienten a veces bien, no pueden ir a trabajar o dejan por completo de trabajar. Todo lo que son los cuidadores informales es un coste indirecto que también está ahí, aunque parece más intangible. Y luego también absentismo laboral en aquellos familiares cuidadores que están más en casa apoyando a la persona con el proceso crónico. Cuando vemos estos costes directos e indirectos, influyen obviamente en la complejidad de los casos. Y hoy, cuando estamos hablando de este concepto de complejidad, no podemos evitar pensar que a veces es un concepto un poco subjetivo, que igual la percepción que nosotros como enfermeros tenemos no es la misma que igual puede tener un paciente sobre su propio caso y su propia situación, ¿no?
Entonces, ahora me gustaría animaros a participar un poco. Podéis sacar el móvil, que es una alegría, ¿no? Y tenéis un código QR. Espero que funcione porque viene montado desde Inglaterra y lo hemos mirado aquí, cruzamos los dedos, ¿no? Tenéis un código QR para una página web o una aplicación, no tenéis que bajar nada en el móvil, que se llama Bbox. Por favor, escanear el código y os aparecerá una pregunta, cuando ya hayáis escaneado todos, y un espacio como una casilla en la que tenéis un máximo de 20 caracteres, tienen que ser respuestas breves, ¿vale? 20 caracteres en el que podéis contestar a la pregunta, que ahora os la voy a mostrar cuando ya estéis todos dentro. Una vez que completéis la casilla, tenéis un botoncito que pone Send y ya le dais ahí y nos irán apareciendo las respuestas. Os dejo un ratico para que podáis escanear el código. Estas cosas siempre crean revuelo, ¿verdad? ¿Habéis podido entrar? ¿Ok? ¿No? Vale, un poquito más. Lo que veréis al escanear el código es simplemente la página web que pone Bbox y pondrá complejidad y procesos crónicos, algo así, pero no aparece la pregunta todavía, ¿vale? Entonces, si ya estáis dentro, en lo que pone complejidad y procesos crónicos, pasamos a la pregunta. ¿Veis la pregunta ahora en vuestros móviles? Pues entonces es que no ha funcionado. Pero no pasa nada. Bueno, en vuestras cabezas, entonces, pensad, ¿qué es lo que vosotras consideráis que son los factores que aumentan la complejidad en los procesos crónicos? En casos de pacientes con procesos crónicos, pensad en vuestra cabeza, en una palabra, dos palabras, ¿qué es lo que crea complejidad? Habrá diferentes cosas que tenéis en mente, basadas en vuestra experiencia. Si miramos a lo que nosotros vemos en Reino Unido, y podemos comparar con lo que vosotros habéis pensado y lo que nosotros vemos, hasta ahora ha habido siempre una tendencia a clasificar a las personas con multimorbilidad en mayor o menor impacto, ¿no?, que puedan tener. Y generalmente, según ciertas patologías que se agrupan, se les consideraba pues, que es una persona de mayor impacto porque va a usar más servicios sociosanitarios, va a ir más veces a urgencias, etcétera, ¿no? Este enfoque es bastante biomédico y se ha quedado muy obsoleto. Es lo que en inglés llamamos los clústeres de procesos crónicos. Ya no sirven para realizar intervenciones y ensayos clínicos en investigación porque vemos que muchos de los casos de gran impacto, gente que tiene más complejidad, se queda fuera de esos estudios por culpa de esa clasificación más biomédica. Nosotros lo que hemos hecho en Reino Unido es agrupar una serie de datos para cambiar un poco este enfoque ya obsoleto. En primer lugar, hemos analizado los datos existentes en el NHS de 237.000 personas con multimorbilidad y usuarios de todo tipo y hemos visto pues, qué personas acuden más a urgencias, la misma ideología de los grupos de patologías, cómo se juntan en algunos casos, cuántos utilizan servicios sociales, etcétera. Aparte de eso, hemos hecho una revisión sistemática con metaanálisis en el que hemos valorado ensayos clínicos y hemos visto qué grupos poblacionales se quedan fuera de esos ensayos clínicos siempre, si funcionan los ensayos clínicos, qué es lo que miden, qué otras cosas deberían medir y no han medido en personas con más complejidad. Y por último, y esta parte es muy importante, hemos estado trabajando con grupos comunitarios que trabajan con poblaciones más desfavorecidas, un total de 150 grupos en diferentes zonas del país, viendo un poco qué perfiles tienen aquellas personas que acuden más a esos grupos, que tienen más necesidad, que tienen que apoyarles con voluntariado más en casa, etcétera. Hemos hecho como un cóctel de todo esto y nos ha salido
este arbolito o nube de palabras, si queréis o preferís, en el que las que son más grandes son los factores más importantes o aquellos perfiles de personas más necesitadas que realmente se podrían beneficiar más de intervenciones como las que realizamos nosotros en investigación. Estamos hablando de polifarmacia, estamos hablando de etnicidad, de soledad, no estamos hablando de hipertensión más diabetes más ictus, por ejemplo, ¿no? Entonces ya veis que son factores más psicosociales los que realmente añaden complejidad a los casos. ¿Qué es lo que está haciendo el NHS para abordar esta complejidad, para crear un sistema sociosanitario más sostenible con el crecimiento de población con procesos crónicos y multimorbilidad y casos complejos, ¿no? Ellos han publicado recientemente, el año pasado en julio, su nuevo plan estratégico. Es como una reforma sociosanitaria, digamos, ¿no? Y ellos tienen como una ambición de aquí a 10 años, de cosas que quieren cambiar y mejorar. Hay varios cambios que proponen, en azul os he resaltado los que son más relevantes para esta ponencia de hoy. En primer lugar, tenemos un cambio que es mover a la mayoría de los pacientes del hospital a la comunidad, mantenerlos en la comunidad el mayor tiempo posible y que no tengan que acudir, por ejemplo, a urgencias tanto, de manera que reducen costes, ¿no? Digamos. Y encima, ellos creen que así contribuye más a la calidad de vida de los pacientes. Proponen un nuevo concepto que ya veremos un poco más en detalle, que es lo que llaman en inglés Neighborhood Health Service, y que esto implica como grandes centros sociosanitarios integrados en la comunidad. Ahora os contaré un poquito más. El segundo cambio que me gustaría resaltar es que quieren moverse completamente del sistema analógico de papel al digital y se quieren convertir en el país más líder e influyente en el aspecto digital, proponiendo un uso personalizado e inclusivo de la digitalización. Veamos a ver qué tal les sale eso, porque ese es un objetivo bastante ambicioso. Y luego pasan de la enfermedad a la prevención, dándole más poder a los profesionales, hablamos de nuevo en la comunidad mucho, y a los pacientes en sus hogares. Si miramos en más detalle este primer concepto, el de los neighborhoods o vecindarios saludables, podemos ver que hay 3 pilares principales que los sostienen. Hasta ahora lo que tenemos en comunidad en Reino Unido son lo que llamamos GP practices, que son vuestros centros de salud aquí, y luego hay como clínicas especializadas en algunas zonas o asociadas a algunos códigos postales, no están en todos los sitios. Ahora ellos lo que quieren hacer es evitar la atención fragmentada y crear mejor comunicación entre los centros de salud, todo lo que son servicios de salud mental, servicios sociales, farmacias, organizaciones de voluntariado, asociaciones de pacientes, grupos comunitarios, que esto es más innovador porque meten en el lote al tercer sector también, y lo que quieren crear son como mini ciudades sociosanitarias, digamos. Pretenden tener estos centros abiertos 6 días a la semana, 12 horas al día y cubrir unas poblaciones de por lo menos 50.000 habitantes. Ya veis que es mucho más grande que el concepto de centro de salud. Entonces, hablamos de un enfoque sociosanitario, que es bastante necesitado ahora en Reino Unido, sobre todo viendo los factores que nos influyen en la complejidad, un enfoque más comunitario con roles centrales en la comunidad y un enfoque más amplio con una implicación multisectorial de grupos comunitarios. ¿Cómo trabajamos nosotros en el grupo de procesos crónicos de la Universidad de Southampton? Bueno, trabajamos diferentes aspectos. Para nosotros la interseccionalidad de los procesos crónicos y de la multimorbilidad es esencial. Valoramos y trabajamos sobre necesidades de salud complejas y tenemos un especial interés en aspectos relacionados con la desventaja social, la polifarmacia, fragilidad y acceso limitado a los recursos comunitarios. Tenemos diferentes programas de investigación que son esenciales para el manejo de la complejidad. Como veis, mi grupo de investigación es un grupo bastante grande, somos 55 personas de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos asistenciales, perfiles, etnicidad también. Es esencial, si queremos trabajar con comunidades más diversas, tener un equipo de investigación también más diverso que lo represente, ¿no?
Y nuestro gran reto es la multimorbilidad, obviamente. Los grandes programas de investigación que tenemos son valoración y atención centrada a la persona, que es esencial para el manejo de la complejidad, en los que trabajamos diferentes aspectos y lo vamos a ver hoy en un poquito más de detalle. Luego tenemos la atención integrada y recursos multisectoriales, en los que vemos aspectos también relacionados con una atención más integrada en la comunidad. Automanejo asistido, para nosotros es especialmente importante lo que es la complejidad que se añade en personas que tienen a la vez enfermedades crónicas físicas y mentales. Estamos hablando de depresión y ansiedad combinado con otras enfermedades. Hay muchísimos casos de personas con diabetes y también depresión, digamos, ¿no? Entonces, hay grandes vacíos en la literatura en ese aspecto. Son una población con las que no se trabaja demasiado y para nosotros es una prioridad. Prevenciones secundarias de complicaciones en procesos crónicos o de complicaciones agudas, mal automanejo por falta de conocimiento o por necesidad de cambios de hábitos de comportamiento, ¿no? Y luego, muy en línea con lo que el NIH propone con los neighborhoods y los vecindarios saludables, hemos abierto este nuevo programa en el que tenemos bastante integrado aspectos de tecnología y de inteligencia artificial, temas relacionados con centros en los que utilizamos vestimenta inteligente, muebles inteligentes, en los que podemos ver un poco cómo se maneja el paciente en sus casas, creando como unos hogares virtuales también, ¿no? Luego, temas de presencia y absentismo laboral, es esencial y es una gran preocupación para el NHR. Y, por último, investigación y entornos inclusivos. Tanto el NHS como el NIHR, que es el principal financiador de investigación sociosanitaria en Reino Unido, la mayor prioridad se ha puesto claramente en 3 elementos. En primer lugar, acercar la investigación y la atención sociosanitaria a los hogares. Segundo, ser más inclusivos, tanto en investigación como en atención sociosanitaria. Y, por último, generar talento y crear la próxima generación de líderes en investigación, digamos, y a nivel sociosanitario. Para nosotros es especialmente importante también, como veis abajo en la diapositiva, todo lo que es equidad e igualdad. Y obviamente, como he comentado, utilizamos aspectos o tecnología digital en nuestras intervenciones también. Tenemos varios proyectos con eso implicado, pero tenemos también trabajo realizándose para asegurarnos de que no creamos desigualdades por uso digital. Y hay muchas intervenciones que proporcionamos que son al final híbridas, adaptándonos a la población que tenemos. No podemos ver, obviamente, todos los programas en detalles porque me tengo que ceñir al tiempo, pero si alguien está interesado en saber algo más de los otros, yo estoy encantada de hablarlo, ¿vale? En otro momento. Entonces, el que me gustaría hablar o centrarme un poquito más es el primero, en el de la valoración y la atención centrada a la persona, porque está siendo clave para el manejo de la complejidad para nosotros. Por ese concepto que os he dicho, que es bastante subjetivo y que a veces lo que nosotros podemos etiquetar como complejidad no lo es para la familia o para el paciente. En el bloque o programa de valoración y atención centrada en la persona, como veis, es un área de investigación que tenemos bastante avanzada. Veis el alcance que tenemos ya en Reino Unido, en la zona de Inglaterra, llegando ya a la parte norte de Inglaterra. Y luego hemos conseguido subvenciones de hasta 7 millones de libras ya solamente para este programa. Tenemos varios pilares o varias estrategias que seguimos para poder desarrollar conocimiento en este área y poder hacer un verdadero cambio en la práctica clínica. Recordad que mi investigación es aplicada, es decir, yo prácticamente no puedo mover un dedo con mi equipo sin haber antes negociado cosas con los profesionales sociosanitarios, con los comisionados, que son los gestores de salud, los que deciden qué dinero va a cada aspecto de la cartera de servicios del NHS. Digamos, con pacientes, yo negocio también mis investigaciones con pacientes y familiares que trabajan conmigo en mi equipo como expertos y me guían a mí y a mis compañeros sobre qué es lo que es relevante para ellos o si son cosas que nosotros estamos divagando en nuestros despachos y no tiene ningún sentido para ellos, ¿no? El primer bloque, como he dicho, es la valoración. Es esencial valorar de manera personalizada las necesidades. Tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es la escala de convivencia con la enfermedad crónica,
que captura bastante bien la complejidad del proceso de convivir con enfermedades crónicas. La creamos inicialmente aquí a través de una tesis doctoral que completó una compañera mía ahora en Southampton que se llama Leira Ambrosio, y ella desarrolló la versión para enfermedad con Parkinson en castellano. Nosotros ahora hemos creado una versión que es para todos los procesos crónicos y para personas con más de un proceso crónico. Tenemos la versión en inglés también y luego se ha traducido a otros idiomas. En un total 8 países la están utilizando en investigación y en práctica clínica. Lo más interesante es que hemos creado una versión para familiares también, porque la manera en que una familia convive con la enfermedad crónica es muy semejante a cómo la convive o cómo la percibe el paciente en este caso. Y la estamos promoviendo para ser utilizada sobre todo en atención primaria, integrada ahí. El siguiente ángulo que tenemos o bloque que tenemos dentro de la atención centrada a las personas constituye intervenciones que realizamos, ¿no? Tenemos varios programas de investigación aplicada en el que nosotros como investigadores realizamos intervenciones individualizadas con personas, como veis en la cajita, con multimorbilidad. Esa es nuestra prioridad en este bloque, sobre todo poblaciones desfavorecidas porque están prácticamente missing, como se dicen, en los ensayos clínicos, en la literatura. Nos centramos en el bienestar mental, hemos dejado la calidad de vida un poquito atrás, ha quedado ya un poco obsoleto la medición de calidad de vida y hay que centrarse en otros aspectos. Y luego no nos interesan las patologías que ellos tienen, sino la complejidad según estos aspectos o factores más psicosociales que os he comentado. Realizamos ensayos clínicos. Es bastante difícil implantar algo a nivel sociosanitario si no tienes ensayos clínicos, pero he de decir que son ensayos clínicos híbridos en muchos casos, en los que hacemos un combo de implantación en unidad mientras hacemos el ensayo clínico, para adelantar el proceso de adopción de cambios en práctica clínica. Un bloque muy interesante que vamos a ver un poco más en detalle es la formación de profesionales en atención centrada a la persona. Ayer tuvimos unas charlas y hablábamos un poco de eso, ¿no? Yo decía que a veces tenemos tendencia a decir, sí, la atención centrada a la persona la realizamos, la llevamos muy bien, pero ¿realmente se está formando adecuadamente a los profesionales? Es una gran responsabilidad hacer atención centrada en la persona y hay que hacerlo bien y tiene que mantenerse en los servicios, ¿no? Con los cambios que pueda haber con el personal, digamos. Entonces, en este caso tenemos lo que llamamos nosotros la Academia de Atención Personalizada en la zona de Wessex, que se llama WASP, como veis ahí, como el insecto, como la avispa, y tiene 3 grandes bloques que veis ahí, ¿no? Uno es en el que evaluamos lo que los servicios en cuestión hacen en relación a atención personalizada, la práctica actual, para que ellos se autodefinan y se consideren. Entonces, hay varios cuestionarios que pasamos en cada servicio a los managers, a los comisionados, aquellos que proporcionan o dirigen la cartera de servicios en esa zona, a los profesionales y a los pacientes con enfermedades crónicas, porque necesitamos ver todos los ángulos del proceso de atención centrada en la persona, ¿no? Con lo que valoramos, creamos un informe que se comparte con cada uno de los equipos que estamos trabajando. Siempre trabajamos con equipos, no a nivel individualizado. Y con eso hacemos un plan de acción para su formación. Entonces pasaríamos al siguiente bloque, que es el de aprender, en el que proporcionamos una serie de módulos a la carta. Está súper personalizado según las necesidades de cada servicio. Nuestra formación en atención personalizada está acreditado por el Personalized Care Institute, que es el principal instituto de atención centrada a la persona en Reino Unido, y por la coalición de atención personalizada. También somos miembros de la coalición. Por último, una vez que ya han completado la formación, nos centramos en el apoyo continuado. Hay que sostener la formación y el aprendizaje. No es lo más adecuado dar una formación, salir y luego, si hay cambios en el personal, es difícil de mantener, ¿no? Entonces, creamos medidas o mejoras sostenibles, proyectos de mejora. Los equipos se comprometen a, igual, bueno, pues vamos a priorizar esto para el siguiente año. Nos vamos a centrar en continuar este aspecto de la atención centrada a la persona. Los números que veis ahí definen el éxito del programa.
1.578 sanitarios han recibido la formación ya en la zona del sur de Inglaterra. Tenemos 65 servicios que han participado como equipos y más de 2.000 participantes han completado las evaluaciones, incluyendo los comisionados, pacientes, etc. Aquí vemos en concreto las áreas y los servicios. Veis un poco el tipo de servicio con los que hemos estado trabajando: maternidad, servicios sociales también, salud mental y luego salud física. Pues aquí hemos incluido equipos de rehabilitación, equipos especializados en ictus, cardiovascular también bastante. Lo interesante aquí es que nosotros estamos disponibles para ellos, pero es la iniciativa de los equipos los que vienen a nosotros para recibir la formación. Obviamente no podemos realizar todo este trabajo sin incluir innovación. La innovación la incluimos de diferentes maneras, a través de aplicaciones digitales y luego también a través de metodología innovadora en investigación. No hacemos los típicos ensayos clínicos, porque obviamente en el pasado no han funcionado con esta población, sino pues, ensayos clínicos más modernizados, híbridos, trabajando directamente con los servicios con los que atendemos. Me gustaría brevemente mostrar una aplicación que tenemos que se llama LifeBoost. Estos son algunos pantallazos. LifeBoost está bastante integrada con todo lo que hemos hablado de la valoración, de la formación y de la atención individualizada. Está pequeñito, pero bueno, os cuento un poco rápido. Las personas que lo utilizan pueden elegir la patología que tienen, por ejemplo. Pueden decir si hay algo que la enfermedad ha cambiado en su vida, que no les gusta, ¿no?, que haya cambiado eso, en qué les gustaría recibir o qué les gustaría mejorar, qué tipo de apoyo social o psicosocial les gustaría, y luego la app genera como una lista de recursos que ellos pueden acceder, incluso pueden centrar en su área geográfica donde ellos viven. Por lo tanto, está muy bien porque abre una cartera de servicios que no son los formales. No va a aparecer el centro de salud ahí. Van a aparecer grupos comunitarios, grupos de apoyo que son esenciales para aquellos aspectos psicosociales que añaden complejidad a los casos. Antes de terminar mi ponencia, me gustaría mostraros este mapa. Este mapa lo hemos creado en el NIHR, en Wessex, para lo que es nuestro programa de investigación aplicada y colaboración, en el que yo lidero el área de crónicos, ¿no? Lo veis ahí señalado con un círculo verde. Esto es nuestra estrategia para crear un efecto espejo y reflejar esos vecindarios de los que habla el NHS a nivel sociosanitario y práctica clínica, nosotros hacer el mismo efecto en investigación, de manera que podamos ir de la mano con el NHS y que nuestra investigación realmente sea relevante para ellos y consigamos un verdadero cambio en políticas de salud y en práctica. Veis diferentes temas que trabajan conmigo también, no soy solo yo con los crónicos, ¿no? Tenemos pues, atención integrada, trabajo social, todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, grandes datos, modelos matemáticos de predicción también, salud mental, está ahí arriba, salud pública, por ejemplo, con todo lo que es prevención primaria, y trabajamos entre nosotros. Tenemos áreas de prioridad, unos trabajan con obesidad, nosotros con multimorbilidad, otros con adicciones, pero al final tenemos que tener grandes comunicaciones entre nosotros y trabajar conjuntamente para conseguir esa innovación. Para terminar, ¿qué me gustaría o qué grandes mensajes me gustaría que os llevarais para casa? En primer lugar, la complejidad del cuidado en los procesos crónicos está asociada a aspectos psicosociales que son transversales entre los procesos crónicos, no son particulares de una patología y no de otra. La atención personalizada en investigación demuestra buenos resultados para el manejo de la complejidad, pero necesita un enfoque estratégico. Hablamos de valorar las necesidades de manera personalizada, formación continuada y acreditada de los profesionales a este nivel, innovación de servicios con hallazgos de investigación intervencional que ayuden a esa implantación, y luego algo que quiero proponer, que la multimorbilidad se considere una especialidad clínica. Es imposible abordarla si seguimos viendo al paciente como diferentes compartimentos según su patología o su enfermedad, y realizar formación continuada. Mucho de nuestro trabajo se dirige hacia el cambio en la dinámica de las consultas, por el rol de los familiares, ¿no?, en el manejo de las enfermedades también, y movernos hacia una consulta diárica en la que el familiar también tenga un papel clave.
Queremos abogar por un cambio de las políticas de salud y las guías clínicas que sigan teniendo un enfoque biomédico que no encaja para nada con la realidad y lo que les importa a las personas con procesos crónicos y casos complejos, ¿no? Que es más la atención personalizada, su persona y los aspectos psicosociales del proceso. Y por último, terminar mencionando el ecosistema de cuidados que nosotros proponemos, ¿no? Y que creo que es la solución para muchos de los problemas que tenemos en el manejo de la complejidad, trabajando conjuntamente profesionales, investigadores, industria y otros agentes de cambio que tenemos en la comunidad. Estos son subvencionadores y colaboradores de nuestra investigación, que es siempre importante ser agradecido y mencionar. Y doy finalizada mi ponencia aquí, tiempo para preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo lo tenéis? ¿Pueden preguntar ahora o después? Como ahora. Vale, ahora, dicen. No sé si tenéis micrófonos para pasar, no sé cómo lo vais a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Hay micrófonos para las preguntas o...? Bueno, igual se te puede oír si quieres, ¿vale? A ver, es que si no, no se oye. Igual si mantenemos un poco de silencio, por favor, para que pueda oír la pregunta. Gracias. A ver. Del NH de salud, ¿no? De Inglaterra. Del NHS. El NHS. Sí, está vinculado al NHS, sí. Entonces, es que el tema de la relación con atención primaria, centros de salud y todo eso, no me ha quedado claro. ¿Qué relación hacéis con los centros de salud, con la primaria? Y luego tampoco no me ha quedado claro el NHR, ¿qué es? El NHR es el equivalente al FIS aquí en España, es decir, es el principal subvencionador, financiador de investigación sociosanitaria en el país. Se llama National Institute, es el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Cuidados. Toda la investigación que yo realizo está centrada en lo que es la comunidad, es decir, yo trabajo principalmente con todos los centros de salud. Y lo que propone el NHS de los vecindarios saludables que he mencionado, eso es principalmente a comunidad, es con la atención primaria, vinculando los centros de salud, que es lo que tú mencionas de atención primaria, con otros servicios que hay en la comunidad, que igual trabajan un poco en silos en lugar de con mayor colaboración. Eso es lo que ellos realmente quieren cambiar, abordando poblaciones más grandes. Nuestra investigación, ya te digo, toda prácticamente trabaja en comunidad. Nosotros reclutamos participantes a través de los centros de salud, o lo que son las GP Surgeries, y luego a través de organizaciones de voluntariado. Imagínate, yo contacto con Parkinson UK y ellos me facilitan, o con Age UK, me facilitan contactos, hacen un poco de diseminación de los estudios. Entonces, prácticamente es comunidad, que es donde están al final de cuentas las personas con los procesos crónicos principalmente. A nivel hospitalario no tenéis relación, porque yo me acuerdo cuando yo estaba allá, sí que es verdad que había enfermeras no hospitalarios, sino especializadas en úlceras crónicas y venían al hospital y tal, pero vosotros en principio con hospital no tenéis relación. Tenemos algún estudio, alguna tesis doctoral. Ayer justo lo comentaba, una de mis estudiantes tiene su tesis centrada en lo que es la transición del hospital a la comunidad, la alta hospitalaria, de personas de raza negra o asiática que tienen más de un proceso crónico, por ejemplo, para ver cómo perciben el proceso, si hay algún tipo de discriminación social, este tipo de cosas. Obviamente, nosotros cuando planificamos la investigación, aunque sea muy interesante el área del hospital, no le quito mérito en ese aspecto, tenemos que movernos hacia donde se mueven los intereses del NHS, porque si el NHS va a empujar a todo el mundo hacia la comunidad, lo que necesitan es que la investigación responda a eso, ¿no?
Ayer también lo comentaba, la investigación está para el servicio de la sociedad, no al revés. Entonces, si la sociedad va a estar viviendo en la comunidad con sus padres, tengo yo que ir con mi investigación ahí, que es donde generalmente encontramos los mayores problemas psicosociales que mencionaba. Gracias. Hacía falta mucho avance a nivel de enfermería. Supongo que habrá avanzado. Yo estuve ¿Hace cuántos años? Hace tiempo. Sí. Pero a posteriori, no, es que yo... No, sí. Pero te digo, a posteriori, gente joven que ha ido a nivel hospitalario, te estoy diciendo. Sí. No habían variado mucho las cosas, ¿eh? No habían variado sí, mucho. Yo creo que ha mejorado bastante en ese sentido. Obviamente, yo estoy hablando de temas de investigación. Yo tengo experiencia clínica también en Reino Unido a nivel hospitalario, en planta de neuro. Y sí que había cosas, como dices tú, pero hace muchos años, en mi caso también, y han cambiado. Por eso te preguntaba, he dicho, y sí, lo entiendo, porque yo también lo puedo percibir así. Pero ya te digo, es principalmente, o sea, en investigación sí que hay grandes avances y estamos consiguiendo bastante manejo. Yo sí recuerdo que cuando se iba a hacer la discharge de un paciente a su casa, que sí que es verdad que había mucha más relación con la enfermería que se suponía que le iba a atender en su casa. Que a mí eso lo admiraba, porque aquí todavía estamos un poquito en pañales. Eso sí que me gustaba de allá. Sí, siempre ha habido enfermeras de transición ahí y sigue viéndolas. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me gustaría preguntar qué relación hay, porque ahora cada vez las personas con morbo, nosotros estamos muy ocupados para cuidar a nuestras personas mayores, ¿no? La relación que hay de personas que viven en su casa y en las residencias. ¿En proporciones en Reino Unido? No, y si también trabajáis en las residencias, porque al final muchas de estas personas, por nuestro ajetreo diario de trabajo, pues no las podemos cuidar. Entonces, sí, te entiendo. Si también trabajáis con personas en las residencias. Vale, yo con mi grupo de investigación no trabajo con las personas en residencias porque pertenece al área de investigación de otro grupo, que es el que está aquí abajo, que pone Integrated Health and Social Care. Ellos trabajan con personas en residencias y si hay algún tema que tengamos en común entre ellos y nosotros, pues entonces colaboramos. Mi área principal es de personas que están en casa, viviendo en la comunidad y usando recursos comunitarios, digamos. Entonces, ahí me quedo. Gracias. Sí. Buenos días. Bueno, me ha gustado mucho escucharte, sobre todo en algunos temas relacionados con ese enfoque más comunitario. Aquí en Navarra, por lo menos en algunos centros de salud, estamos haciendo una estrategia de intervención comunitaria y se parece un poco a eso que hablabas de esos cuidados vecinales, en el que el centro de salud sale de sus fronteras, comparte su actividad con los activos comunitarios, con lo que tenemos en cada zona y vamos creando de salir de lo que vemos siempre, la hipertensión, la diabetes, a ver un poco más ese global, ¿no? Del que problemas sociales, problemas de vulnerabilidad, problemas de soledad que se está viviendo en muchas comunidades. Entonces, me ha gustado mucho escucharte porque se parece un poco a esa estrategia, ¿no? Que estamos un poco creando y que, bueno, que vosotras desde ahí nos podéis dar como mucha visibilidad, ¿no? De lo que se quiere hacer, ¿no? Y, bueno, solo quería comentarte porque me parece que coincide mucho, ¿no? Con esa estrategia un poco que se quiere enfocar más, de salir de lo biomédico a salir un poco a ese aspecto más social, más comunitario, más centrado en la persona, en lo que viven en sus alrededores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me parece una gran iniciativa lo de los vecindarios saludables. Bueno, cualquiera que me oiga hablar parece que estoy enamorada de esa iniciativa, pero es realmente esencial y me encanta porque está muy conectada con nuestra área de investigación y veo que podemos hacer con mi grupo en ese área muchas cosas y proporcionar esa evidencia, porque a veces están muy bien las iniciativas clínicas, pero ahí es donde juega un papel clave la investigación. Cómo nosotros podemos apoyar a esas iniciativas clínicas de mejora de servicios o de mejora de atención sociosanitaria con la evidencia para demostrar si reduce costes, si mejora el bienestar mental y emocional, si reduce
ingresos hospitalarios no planificados o asistencia a urgencias, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo como grandes esperanzas de que vamos a conseguir grandes datos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.